Buenos días, soy Rosa Pineda, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión corresponde a la defensa del documental Historias de Caminantes venezolanos como alternativa institucional al trabajo de grado para optar al grado de licenciatura en Comunicación Social. La finalidad de esta propuesta está basada en exponer un documental sobre la historia de los caminantes venezolanos, para de esta manera dar a conocer la situación de dichas personas a nivel emocional. Este proceso es duro, en especial en este momento pandemia, adicionalmente al factor económico del país. Todo con el objetivo de generar información actualizada de la realidad de aquellas personas que de manera personal y sin censura contarán sus mejores historias. El presente trabajo documental expone 3 momentos, en lo que contamos primeramente con la presentación de la mayoría de los caminantes. Estos, como por ejemplo, van a contar quiénes son y de dónde vienen. Además, contarán sus historias. El segundo momento contarán sus opiniones frente a la situación del país, explicando los hechos de sus decisiones. Y tercero, promoverán la esperanza para que todas aquellas personas que atraviesan por esta situación vean un rayo de luz y fe para el pueblo venezolano. Luego de esto, se realizó un estudio diagnóstico que precisó que la situación actual en el ámbito de los caminantes es precaria, apropiada por supuesto entonces para su investigación y evaluación. Esto significa que se pueden evaluar diferentes temas y momentos en los que estas personas pasaron por situaciones difíciles y necesitan contar estas anécdotas, tragedias, por así decirlo, para que la población en general valore y entienda que esto no es un juego y que la humanidad necesita cambiar el posicionamiento de la emigración y mejorar sus políticas en los países, especialmente ahora con este tema de la migración. De acuerdo con los objetivos del estudio, la presente investigación se ubicó en la modalidad de proyecto factible, pues se pretende alcanzar de manera social a la sensibilización y el apoyo para estos llamados caminantes venezolanos, y mejor aún si llegan a estos caminantes en todo el mundo, logrando así un aporte tanto de conocimiento que en la actualidad padecen estas personas como de concientización social. Además de ello, la investigación se apoyó en un estudio de campo de nivel descriptivo y centrado en el paradigma cuantitativo, que permitió analizar e interpretar la información recabada. En cuanto al trabajo de campo, los datos fueron recogidos directamente de la realidad de cada ser humano que vive y sufre esta situación migratoria. Además, el desarrollo de la presente investigación está constituido por una serie de elementos que promueven a las futuras investigaciones y además la sensibilidad con el tema para el público expuesto. El documental, por su parte, también se expone en partes para aquellas imágenes, videos y encuestas realizadas en la Troncal 5 Vía El Llano, compuesto por 3 momentos, como ya se mencionó anteriormente. La historia de estos casos en Venezuela comienzan con la crisis que atraviesa Venezuela, un país sin duda lleno de bondad y de bellas personas, que hoy lastimosamente es señalado y reconocido por su crisis humanitaria de refugiados, denominada como tal crisis humanitaria, por la cantidad de personas procedentes de Venezuela que se dirigen a diferentes países. Nuestra idea fue intentar contar la profundidad o a profundidad todas aquellas historias que normalmente no todos quieren escuchar y que son realidad. Además de que son temas fuertes para hablar de manera, ¿cómo lo puedo decir?, libre. Estos datos comienzan a partir del año 2002, cuando se expulsan los primeros 2.000 trabajadores de la empresa PDVSA, a raíz del paro petrolero que estaba ocurriendo en el país. En dicho año salieron muchas familias hacia el país vecino Colombia.
esto se puede comentar como documentación para nosotros, como para justificar de dónde empezó toda esta crisis y lo que ha venido sucediendo en todo este transcurso de tiempo para llegar a lo que hoy se conoce como una crisis humanitaria y la migración. Continuando con el tema, pues es importante decir que luego en el 2005 y 2008, a causa de preocupaciones de índole política, muchas empresas de diferentes compañías también deciden seguir el mismo rumbo, buscando nuevos horizontes. Además, aunado a eso, y pues claro, como si fuera poco, en el año 2015 se hace más notorio que entre las personas de clase media salieran también del país, puesto que el país atravesaba por una crisis económica que comenzó a afectar a la mayoría de la población. En este caso se manejan cifras de 697.562 personas venezolanas que salieran en dicho año al exterior, representado así más o menos como un 2,3% de la población total. Ya para el 2017 se calculaban un porcentaje de 5,4% de la población total. Y por si no fuera poco, en 2018, cuando el país entra en hiperinflación, el porcentaje de la población nacional que salió aumentó a un 7%. Son cifras bastante fuertes para un país tan hermoso y con tantas, ¿cómo poderlo decir?, probabilidades de surgir, de salir adelante, de gente hermosa y sobre todo con tantas oportunidades de una economía estable. Para hablar de mayor documentación y de la que se considera más importante, pues según un informe difundido por el Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, de no haber una solución política, económica y social a corto plazo, se podría decir que podrían haber más refugiados venezolanos que sirios. Entonces, consideramos que nuestro documental es muy importante porque abarca una verdadera crisis humanitaria que, a pesar de ser reconocida así por muchos países, el propio presidente de Venezuela no lo reconoce así y no le ha dado la mano a todas estas personas. Incluso es importante señalar que muchas de las personas caminantes hicieron llamados de ayuda al gobierno venezolano para que los ayudara, pues ellos consideran que no habrían pasado por tantas situaciones difíciles y precisamente por ir a otro país en forma de caminante, de una manera tan precaria, si tuviera o existiera un acceso a una economía sustentable o una economía que le permita vivir estable, pues en Venezuela no se cuenta con los servicios básicos necesarios para vivir, sino al contrario, se sobrevive. Por eso y muchas cosas más, los invito a seguir investigando y profundizando sobre este tema. Y por supuesto a ver el documental, no se lo pueden perder. Es que definitivamente tiene historias maravillosas, como lamentablemente tristes y muy fuertes. Tengan claro que hay historias muy fuertes que no se cuentan y que nosotras decidimos dar a conocer a las personas para hacer un cambio y una mejoría. Y si es posible que este documental llegue a muchas personas y se genere un cambio social, pues esta es una realidad muy objetiva de lo que está sucediendo, no solo aquí, sino seguramente en el mundo con todas aquellas personas que migran. Muchísimas gracias por su atención, espero de verdad que el documental los enganche y haga un cambio social. Veníamos con unos hermanos, donde el hermano Willy Flores está desaparecido. ¿De dónde vienes? De Caracas. De Caracas. Guanare, Estado Portugués. Son miles de cosas que uno vive que
que tiene que pasar por esto. Primero, no hay pasaje. Segundo, no hay con qué alimentar a los niños. Si compramos una cosa, nos hace falta otra. Y así. Pero también aquí en Venezuela todavía hay mucho corazón. Ahorita pues vengo de Bogotá. Ya tengo 2 meses por ahí viajando en la calle. Me ha tocado muchas veces en la calle y aguanta hambre. Hace 2 semanas me tocó verme la fea pues, porque me bajaron de un camión los hinchas, me tumbaron, tengo una costilla fracturada, ¿sí? Pero me ha tocado pasar necesidad, que yo soy padre de familia, tengo mi hija, mis hijos aquí en Colombia, ¿sí? Vine acá a Venezuela pues, a buscar a mi mujer y volver otra vez atrás. La historia comienza con la crisis que atraviesa Venezuela, un país lleno de bondades y bellas personas, hoy señalado y reconocido mundialmente por una crisis humanitaria de refugiados, denominada crisis humanitaria, por la cantidad de personas procedentes de Venezuela que se dirigen a distintos países del mundo. Los datos comienzan a dar pie a partir del año 2002, cuando se expulsan los primeros 20.000 trabajadores de la empresa PDVSA, a raíz del paro petrolero que estaba ocurriendo en el país. En dicho año salieron muchas familias hacia el país vecino, Colombia. Luego, en el año 2005 y 2008, a causa de preocupaciones de índole política, empresarios de diferentes compañías deciden seguir el mismo rumbo buscando nuevos horizontes. Aunado a eso, y como si fuera poco, en el año 2015 se hace más notorio entre las personas de clase media, puesto que el país atraviesa una crisis económica que empezó a afectar a la mayoría de la población, causando que 697.562 venezolanos salieran al exterior, representando el 2.3% de la población total. Para el 2017 subía a tener un 5.4% de la población total y para el 2018, cuando el país entra en hiperinflación, el porcentaje de la población nacional que salió aumentó a un 7%. Según un informe difundido por el Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, de no haber una solución política, económica y social al corto plazo, se estima que podría haber más refugiados venezolanos que sirios. La migración en Venezuela se hizo tan frecuente por la situación por la que está pasando el país, que las personas de escasos recursos se han visto en la obligación de sumarse a este movimiento. Como consecuencia, se ha visualizado un flujo de peatones que transitan por las vías terrestres del país para llegar comúnmente a Colombia. Al llegar al país vecino, algunos prueban suerte en él y otros siguen su rumbo hacia países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina. También por la frontera con Brasil se han visualizado estos caminantes buscando alternativas de vida. Estas personas arriesgan su vida enfrentándose a climas extremos a los que muchos no suelen estar acostumbrados, e incluso a vivir riesgos como secuestro, explotación, trata de personas, violencia sexual y deshidratación. Lo que principalmente buscan estos peatones es llegar a los distintos países con la esperanza de surgir y tener un trabajo que los permita ayudar a sus familiares. Usted como ex trabajador de la antigua PDVSA y como migrante en ese momento, ¿qué opinión le otorga a los caminantes que se están yendo del país de esa forma? Bueno, mira, yo como ex trabajador de la antigua PDVSA te puedo decir de que en su momento salimos sin que nos dieran ninguna liquidación alguna. Fuimos votados, prácticamente prohibido el ingreso a la industria. Nos prohibieron el ingreso y entonces fuimos vetados por el gobierno en ese momento y tuvimos que emigrar. Sí, ya a mí me tocó migrar y sin dinero alguno porque nos paralizaron los pagos y también tuvimos que migrar y pasar vicisitudes en el camino y todavía se ha agudizado más la crisis en la industria petrolera. Ha hecho
ha hecho que el venezolano normal, ahora si anteriormente inmigrábamos, ahora el número de inmigrantes se ha triplicado, se ha cuadruplicado. Entonces, eso es lo que normalmente vemos, las familias se han desmembrado, donde anteriormente pasábamos las fechas tradicionales de Navidad, de Año Nuevo, todos reunidos en familia. Ahora no, porque ahora las familias están diseminadas en todo el país, en América Latina, en Chile, en Ecuador, en Brasil, Colombia, Panamá. Entonces ya, pues Venezuela yo creo que no va a poder ser lo que siempre hemos sido, pues no pasarán muchos años para poder volver a ser lo que un día fuimos. Buenas tardes, mi nombre es Alicia de Ariza. Venía con un grupo de hermanos, bueno, mi hermano Willy Flores y su esposa que fueron delante, ¿verdad? Porque ellos que le iban a pagar su pasaje y todo. Ellos subieron cuando iban ya en Berlín, a mi hermano le entraron unos nervios de repente y comenzó a golpear los vidrios y lo bajaron en Berlín. Y la esposa, él pegó una carrera, la esposa no lo pudo detener y está desaparecido. Por favor, le pedimos, le agradecemos la ayuda para encontrarlo. Estamos preocupadas, su esposa está muy preocupada por él. De verdad necesitamos la ayuda de ustedes. Somos caminantes, ellos iban a Perú, pero lo que pasó, bueno, no permitió que ellos siguieran su destino. Según la agencia de noticias EFE, unos 37.000 venezolanos cruzan la frontera cada día hacia Colombia, escapando del régimen de Nicolás Maduro, a lo que el mandatario venezolano, durante un congreso del Día de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, contestó. Con el ofrecimiento falso de la derecha de que se iban a otros países a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima y más allá en Colombia. Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando posetas, terminaron como esclavos y mendigos. Y yo le tiendo mi mano a esa juventud del plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes. No cabe duda que ha existido un gran éxodo de migrantes procedentes de países latinoamericanos, como por ejemplo la ola de colombianos que salieron en los años 50 de Estados Unidos, Venezuela y otras partes del mundo. Sin embargo, no se compara con la crisis de Venezuela, siendo esta la mayor crisis humanitaria y la mayor muestra de migración fronteriza irregular en la región en 60 años. Esta es una realidad que se vive a diario, en donde el pueblo venezolano lucha contra el régimen para seguir sobreviviendo día a día y buscar huir de la escasez de alimentos, medicinas, de salarios bajos, hiperinflación y de la inseguridad. A pesar de eso, el gobierno venezolano se ha negado a reconocer que existe una crisis humanitaria en Venezuela y esto ha limitado la capacidad que tienen las comunidades internacionales de proveer ayudas humanitarias que son necesarias para cesar o disminuir estas dificultades. Ahora cito a Eric L. Olson, director adjunto del Programa de América Latina del Centro Wilson. Creo que los países de Latinoamérica están siendo generosos, pero ninguno está preparado para gestionar el problema al completo. A pesar de la crisis que está pasando el país, Venezuela no está perdido del todo. Todavía existe un grano de esperanza y esto se debe a las personas que con tanto esfuerzo han creado refugios a lo largo del camino para resguardar a los caminantes que pasen por dichas zonas.
¿Cómo estás? Ella. Hola, ¿cómo estás? Atender a la persona, poner los colchones, servir la comida, servir el agua, darle la crema, servir en la mañana, ¿Les dan una crema de un cepillo nuevo? Sí. Okay. Su jabón, su respectivo jabón, se van a lavar, se van a bañar, la toalla, las cobijas, las almohadas. En la mañana, reparar los colchones, después las almohadas. La muchacha de arriba la lavan, la lavan, la cuestión, y después vuelve las trae, las trae un poco, y así se Gracias. Por favor, necesito que me regalen unos minutitos de su valioso tiempo. Gracias, muy amable. Bueno, queridos hermanos, este es la casa de ustedes, por eso no. La casa que nuestro Señor, nuestro Padre misericordioso, ha preparado para ustedes. Nosotros sabemos que ustedes han pasado trabajo, duro, inclemencia del tiempo, necesidades, atropellos, injusticia incluso. Pero Dios no es ajeno a todo eso. Él conoce todo eso porque Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Incluso lo sabía desde antes que usted empezara a agradecerlo. ¿Cómo inició esto? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Por qué? ¿Quién fue la persona que tomó la decisión? ¿Cómo fue para que lo apoyaran? ¿Cómo fue la historia? Bueno, esto como tal no era refugio. Simplemente que cuando empezó la pandemia, por ahí por la carretera pasaban 5 o 7 caminantes y aquí entonces ellos pasaban acá a pedir agua. Aquí aparte de agua se les daba un juguito y se les daba comida y se les hacía quedar porque les caía la noche hasta el otro día que ellos se fueran. Entonces que poco a poco se fue regando la voz que aquí los atendían, les daban algo de comer y cuando fueron ya no eran 7 ni 10 caminantes, ya hablamos de 50, de 100, 200, 300 y 400 personas, o sea, se regó la voz entre los mismos caminantes, entonces se convirtió en una refugio, obra del Padre Misericordioso. Una parte de toda la comunidad. Hola, mucho gusto. Karina. Karina, mucho gusto. Entonces tú te encargas de la cocina, cuéntanos en qué palabras. Recibimos a las personas, ayudamos cuando llegan, la atendemos, cuando vienen a la hora de la cocina, del almuerzo. Igual no para el almuerzo que se le hace para que coman, se hace eso para los niños. ¿De qué se encarga usted? ¿La ayuda de También nosotros somos de la cocina, nosotros tres somos de la cocina para atender a las personas, ¿sí? Una va amasando la harina, la otra haciendo pasos de cada quien tiene su lugar. ¿Ustedes tienen alguien acá que sea enfermero o del área de salud o es empírico? Pues las personas cuando llegan así con malestar, que ya sabemos que para cuando son la ibuprofeno, cuando llegan con cólico, no ibuprofeno, cuando ya son cosas más así delicadas, ya acostumbramos a ayudar y desinfectación llama del doctor, bien y atiende a los pacientes y pues se van bien al otro día. Que esto llegue a muchos lugares para que las personas conozcan esta linda labor de todas estas personas que con tanto amor ayudan a todas aquellas personas necesitadas. Es muchísimo importante que dentro de la iglesia se reconozca a un jefe, a un pastor. Mira, yo me siento muy satisfecho porque el agradecimiento que yo mejor, o lo que me hace sentir mucho mejor, es cuando yo, Dios te bendiga, gracias hermano, Dios te pague. O sea, reciben bendiciones de todos ellos, se ven que se van agradecidos, se van contentos porque se les prestó una satisfacción. Y eso me llena a mí de satisfacción, como personas y como ser humano. Aquí se trabaja con mucho cariño y con mucho amor. Realmente nosotros somos personas muy sencillas y humildes y estamos en esta obra que es para el Señor. Aquella persona que en verdad salga de su corazón y quiera colaborarnos, bienvenida sea su colaboración. Gracias. Una vida entera no cabe en una maleta.